Comprendiendo los conceptos básicos que nosotros tenemos directamente en la problemática estructural, vamos a proceder a resolverlo, que en este caso las incógnitas o los valores que nosotros vamos a encontrar van a ser los siguientes. Va a ser la base, va a ser la altura, va a ser el área de acero necesario y vamos a tener que obtener nuestro peralte efectivo. Para ello vamos a tener ciertos elementos que necesitamos para poder obtener esos datos, que es el concreto que nosotros vamos a proponer, la resistencia del concreto a la que se va realmente a construir este elemento estructural, que en este caso va a ser 250 kilogramos entre centímetro cuadrado. La resistencia del acero, que en este caso comúnmente siempre va a ser la misma, 4200 kilogramos entre centímetro cuadrado, puede ser más, puede ser menos, dependiendo el fabricante. Vamos a tener lo que es la propuesta que se va a obtener directamente de cuántas bases vamos a tener por el peralte. Y recordando en las clases pasadas que les comentaba que siempre debe ser mayor el peralte que nuestra base. Entonces vamos a tener una base por 2 de peralte, que en este caso va a ser, si en este caso fuese una base de 10, pues nuestro peralte debe de ser de 20. Y ese va a ser nuestro alfa. Como nosotros o como nuestro elemento va a ser en una zona sísmica, nosotros debemos de comprender siempre el artículo 89 de la ley de construcción que nosotros estamos observando o donde van ustedes a construir, y nos dice que la fracción 1 nos va a marcar que cualquier elemento que nosotros vayamos a calcular necesitamos aumentarle el 50% del valor, del valor en el que nosotros analizamos esa cuestión o ese elemento. Después, la fracción 3 nos va a decir que nosotros, para análisis interno plástico, que va a ser la solución de nuestras secciones, necesitamos multiplicarlo por 0.9, que es prácticamente restarle nuestro valor un 90%. Y después, los valores que se obtienen del cálculo estructural, que en este caso va a ser nuestro momento total, que nos va a dar 20 toneladas metro, que lo obtenemos del cross o del final de nuestras gráficas, y el recubrimiento que nosotros vamos a proponer. Este valor va a ser variable porque nosotros vamos a proponer qué recubrimiento le estamos dando a nuestra sección estructural. Puede ser 2, puede ser 1, puede ser 2.5, puede ser 3.5. Recuerden que esta cuestión ya depende mucho del sistema constructivo a la que uno esté acostumbrado, y realmente para todos nuestros ejercicios prácticos vamos a acomodar 3 centímetros de recubrimiento, que es 1,5 centímetros de un lado y 1,5 centímetros del otro, para que nos dé la sumatoria de 3 centímetros. Esos van a ser los datos necesarios para que nosotros podamos encontrar los valores de la misma sección. Después nosotros vamos a proceder a sacar lo que son el punto 1, que serán nuestras constantes. El punto 1, que son constantes, que lo vimos en la clase pasada, pues va a ser nuestro F asterisco C. Recuerden que el F asterisco C pues lo obtenemos multiplicando 0.8 por los 250 o la resistencia de nuestro concreto, que va a ser F'C, que es igual a 250 kilogramos entre centímetro cuadrado, y este valor es menor, o lo que nos va a dar el resultado, que va a ser igual a 200 kilogramos entre centímetro cuadrado, es menor a 250. Quiere decir que para que nosotros podamos obtener F'C, pues simplemente vamos a multiplicar lo que nos salió en F asterisco C por 0.85, que en este caso va a ser 200 kilogramos entre centímetro cuadrado. Vamos a obtener 170 kilogramos entre centímetro cuadrado. Este va a ser nuestro F'C. Recuerden que les comentaba que el valor de nuestro concreto se lo vamos a reducir para cálculo estructural. Después de ahí, nosotros vamos a obtener los porcentajes, que en este caso yo voy a tener mi porcentaje base. Mi porcentaje base pues va a ser igual a 4.800 entre la división de 6.000 más 4.200 kilogramos entre centímetro cuadrado, que se va a multiplicar entre nuestro F'C, que es 170 kilogramos entre centímetro cuadrado, entre 4.200 kilogramos entre centímetro cuadrado. Esa va a ser la multiplicación para poder obtener el porcentaje base. Y nuestro porcentaje base nos va a salir igual a 0.019. De ahí vamos a pasar a nuestro porcentaje mínimo.
nuestro porcentaje mínimo, pues lo vamos a obtener con la fórmula que nos marca que es 0.7 que multiplica a la raíz de 250 kilogramos entre centímetro cuadrado, que nos marca directamente el porcentaje mínimo del F'C. Todo esto entre 4200 kilogramos entre centímetro cuadrado, para que nos dé un valor de 0.0026. Recuerden que yo estoy redondeando los valores. Posiblemente a ustedes les salga 0.002574, muchos decimales. Comúnmente, para que nosotros podamos obtener valores más cercanos al valor 0, realmente nosotros necesitamos utilizar 4 decimales para que el valor sea un poquito más preciso, y lo que nosotros queremos pues es que nos quede realmente la cantidad lo más certera posible. De ahí vamos a sacar lo que es nuestro porcentaje máximo, y una fórmula de nuestro porcentaje máximo pues nos dice que vamos a multiplicar 0.70 por nuestro, 0.75 por nuestro porcentaje base, que este va a ser igual a 0.019. De aquí pues vamos a obtener lo que es el valor de 0.0143. Ese va a ser tanto mi porcentaje máximo como mi porcentaje mínimo y como mi porcentaje base. Y lo que es F'C. Esos van a ser los valores con los que yo voy a empezar a trabajar, y siempre va a ser el tema de constantes. Si los valores son semejantes, siempre van a ser los mismos valores. Recuerden eso. ¿Sale? Entonces, para empezar a ahorrar lo que es nuestra pizarra, voy a anotar ya aquí abajo que es F'C va a ser igual a 200 kilogramos entre centímetro cuadrado. F'C va a ser igual a 170 kilogramos entre centímetro cuadrado. Lo que yo voy a tener en porcentaje base va a ser igual a 0.019. Mi porcentaje mínimo va a ser igual a 0.0026. Y mi porcentaje máximo va a ser igual a 0.0143. Esos van a ser los valores a los que yo voy a seguir trabajando. Lo voy a poner aquí para que se pueda observar mejor, que es nuestro porcentaje máximo. Va a ser igual a 0.0143. Después de esta parte, nosotros vamos a proseguir con el siguiente punto para el dimensionamiento adecuado de esta sección, que va a ser nuestro punto 2, denominado dimensionamiento. Del dimensionamiento, nosotros vamos a considerar los puntos máximos o las acciones de cargas mayores. ¿Qué quiere decir? Que de nuestro momento lo vamos a considerar como momento último. El momento último va a ser igual, vamos a multiplicar 1.5, que nos dice la fracción 1 del artículo 89, que necesitamos aumentar el 50% a las cargas que se le están realizando a esta sección, por nuestro momento, que en este caso van a ser las 20 toneladas metro, nos va a dar igual a 30 toneladas metro, que va a ser el elemento o la cantidad en la que nosotros vamos a calcular. Como les comento, siempre en cálculos nunca vamos a calcular con la cantidad que nos da exactamente. Siempre tenemos que tener un rango de seguridad o un rango de corrección para que ese dimensionamiento no tenga una falla. Posiblemente nosotros lo calculamos con ciertos criterios, y si el resultado o el valor o esa construcción en algún momento tiene otras cantidades o otros elementos que puedan ejercer cargas que nosotros no pudimos contemplar, pues automáticamente podemos tener una falla. Para cálculo tenemos que pasar esta cantidad a kilogramo centímetro por los valores a los que nosotros estamos arrojando todos estos elementos. Entonces, si nosotros tenemos 30 toneladas metro, la unidad de conversión es multiplicar los 1000 de la tonelada a los 30 y los 100 de los metros al resultado que nos salió, para que podamos obtener kilogramo centímetro. Todas esas multiplicaciones nos van a arrojar 3.200.000
de kilogramos por cada metro que va por cada centímetro que va a tener esta acción. Ese va a ser nuestro momento último. Luego nos dice que nosotros necesitamos sacar de nuestro porcentaje mínimo un porcentaje y ese porcentaje debe ser al porcentaje máximo de carga. ¿Cómo lo obtenemos? Pues es sencillo. Realmente nuestra fórmula nos dice que nuestro porcentaje balanceado va a ser igual a la sumatoria del porcentaje mínimo más el porcentaje máximo, todo esto entre 2. Yo voy a tener 0.0026 más 0.0143, todo esto entre 2. Y mi porcentaje base o mi porcentaje balanceado va a ser igual a 0.0085. Ese va a ser mi porcentaje balanceado. Antes que todo y antes que poder utilizar las fórmulas, necesito sacar todos los valores que me está solicitando. Por último, yo voy a sacar mi índice de refuerzo. Mi índice de refuerzo va a ser igual a la multiplicación de lo que es mi porcentaje balanceado por F'Y entre F'C. Sustituyendo los valores, pues yo voy a tener 0.0085 que multiplica a 4200 entre 170. Recuerden que la unidad de conversión va a ser kilogramos entre centímetro cuadrado y yo voy a obtener mi índice de refuerzo que va a ser igual a 0.21. Ese es el valor en el que yo voy a trabajar con índice de refuerzo. Obteniendo estos valores, pues yo puedo obtener ya realmente el dimensionamiento con las fórmulas que les otorgué en la clase pasada, que son los diferentes casos que podemos encontrar. La fórmula que nos marca para encontrar nuestro peralte efectivo va a ser igual a la raíz cúbica de la división de momento último entre alfa, que multiplica nuestro factor de corrección, que multiplica a F'C, que multiplica de igual manera a índice de refuerzo 1 menos 0.5 por el índice de refuerzo. Si se dan cuenta, todos estos valores ya los obtuvimos. Mi momento último es este, que acabo de obtener en el inicio del dimensionamiento. Lo que es el índice de refuerzo, que yo lo obtuve primero obteniendo el porcentaje balanceado, y automáticamente teniendo ya lo que es mi índice de refuerzo, y así yo puedo sustituir los valores. Sustituyendo, pues me va a quedar lo que es mi peralte efectivo va a ser igual a la raíz cúbica de momento último, que es igual a 3 millones kilogramo entre centímetro cuadrado, todo esto que multiplica a 0.5 por mi índice de refuerzo, por mi factor de carga, perdón. El factor de carga sale automáticamente del artículo 89, fracción 3, que me dice el factor de carga interno plástico va a ser igual a 0.9, que multiplica a 170, que es el factor de carga del F'C. Recuerden que la unidad va a ser kilogramo entre centímetro cuadrado. Todo esto por el índice de refuerzo que yo obtuve anteriormente, que es igual a 0.21. Todo esto lo voy a multiplicar por 1 menos 0.5 por el índice de refuerzo, que va a ser igual a 0.21. Este resultado y esta ecuación me va a dar un valor de un peralte efectivo igual a 59.3115. Este es el peralte efectivo necesario para que resista la carga del momento a flexión. Como yo ya tengo el momento a flexión, yo ya sé el peralte que necesito para resistir toda esa carga. Pero si se dan cuenta, yo obtuve peralte efectivo, no altura total. Entonces, esta cantidad, ustedes tienen que sumarle el recubrimiento, que serían los 3 centímetros más. Quiere decir que aquí yo voy a tener un valor de 62.31. Pero ustedes siempre deben de manejar múltiplos de 5. Es más fácil construir elementos con múltiplos de 5, porque comúnmente ya en sistemas constructivos, recuerden que cuando compramos tablas y cimbramos, las tablas no nos las venden con valores o con
alturas de 18, 15, 17, 19, 23, 21, sino que realmente nos venden tablas con múltiplos de 5. Siempre vamos a encontrar tablas de 10, de 15, de 20, de 25 y de 30. Y comúnmente también podemos encontrar de 35. Y así sucesivamente los múltiplos se van a ir aumentando. Quiere decir que nosotros a esta sección o a esta altura, nosotros le vamos a dar una altura de 65 centímetros. Este va a ser el valor al que nosotros vamos a trabajar. 65 centímetros de nuestro peralte efectivo aumentando el recubrimiento nos va a dar 62, pero vamos a aumentarle directamente al valor prosiguiente de múltiplos de 5, que sería 65. Este va a ser nuestra altura total. Entonces yo ya puedo poner aquí que mi altura va a ser igual a 65 centímetros. Teniendo esto, yo prosigo con la siguiente parte, que es necesito obtener su base. Su base yo la voy a obtener con la fórmula de base va a ser igual a la raíz cúbica de la división de alfa al cuadrado que multiplica mi momento último, todo esto entre la división del factor de carga por F'C por índice de refuerzo, todo esto que multiplica a 1 menos 0.5 el índice de refuerzo. Esa va a ser la fórmula para que yo pueda obtener base. Entonces, sustituyendo, pues yo voy a tener base, va a ser igual a la raíz cúbica de 0.5 al cuadrado, que multiplica mi momento último, que van a ser los 3 millones kilogramo entre centímetro cuadrado, y todo esto entre 0.9 que multiplica a 170, recuerde que va a ser kilogramo entre centímetro cuadrado, que multiplica a índice de refuerzo que es igual a 0.21 por 1 menos 0.5 el índice de refuerzo. 0.21. Esos van a ser los valores que yo voy a utilizar para mi fórmula. Y mi base me va a salir igual a 29.66 centímetros. Como yo sigo utilizando los múltiplos, quiere decir que mi base va a ser igual a 30 centímetros. Y así cierro la cantidad y yo sé que mi altura total va a ser igual a 65 centímetros y me pido una base de 30 centímetros. Con esas fórmulas y con estas secciones nosotros podemos obtener el dimensionamiento real para proseguir a sacar la cantidad de acero que necesite esta sección. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario me pueden mandar mensaje de esta parte o en su caso puedo hacer otro video referente a para solucionar dudas y ya con sus dudas ya puedo crear un video especial directamente para resaltar todos esos elementos. Entonces yo ya tengo mi altura, ya tengo mi base y ahora voy a sacar el dimensionamiento de acero que yo necesito. Entonces yo voy a borrar esta parte y voy a anotar esos datos para tenerlos presentes. Entonces yo tenía lo que es una altura de 65 centímetros, una base de 30 centímetros y recuerden que la base para cálculo de acero yo necesito el peralte efectivo. El peralte efectivo es los 65 centímetros le resto a los 3 de recubrimiento y me va a dar un valor de 62 centímetros de peralte efectivo. Esos van a ser los valores que yo voy a tomar para mi cálculo. De aquí yo voy a proceder al punto 3, que sería área de acero. De mi área de acero, pues yo voy a tener elementos esenciales o elementos que yo necesito, que son mis incógnitas, que yo voy a tener a X va a ser igual al área de acero que yo voy a necesitar y esa área de acero pues la obtengo multiplicando mi porcentaje por mi base y por mi peralte. Y de aquí yo voy a tener lo que es mi porcentaje, lo puedo obtener por el índice de refuerzo que multiplica a F'C entre F'Y. Estos van a ser los valores o las fórmulas que yo necesito para obtener el área de acero. Si se dan cuenta,
P para obtener acero es diferente al porcentaje para obtener directamente lo que es en concreto. No se vayan a confundir, para acero es esta fórmula y para concreto es otra fórmula. Por eso cada una de estas fórmulas va dependiendo lo que nosotros estamos analizando. De aquí pues vamos a proceder a encontrar lo que es el cálculo de mi índice de refuerzo, que es lo que yo necesito primero. Entonces yo voy a poner para calcular índice de refuerzo, yo voy a proseguir con la siguiente fórmula. Índice de refuerzo va a ser igual a 1 menos la raíz de 1 menos la división de 2 veces mi momento entre el factor de carga por F doble prima C por mi base por mi peralte efectivo al cuadrado. Si yo sustituyo, pues me va a quedar el índice de refuerzo va a ser igual a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces 3 millones, que son kilogramo metro. Todo esto por 0.9, eso viene del reglamento, que multiplica a 170, que es mi F''C, que le bajé la resistencia al concreto. Todo esto multiplicado por mi base, que yo ya lo obtuve, que es igual a los 30 centímetros por mi peralte efectivo, que son los 62 centímetros al cuadrado. Teniendo esto, pues yo voy a sacar lo que es mi índice de refuerzo y me va a salir un valor igual a 0.1876. Con ello puedo sacar mi porcentaje de acero necesario. El porcentaje que yo voy a sacar, o con lo que yo voy a sacar, me dice que tu porcentaje tú lo puedes obtener índice de refuerzo por F''C entre F'Y. Entonces yo voy a proceder a sustituir lo que yo tengo acá para poner P, y entonces índice de refuerzo me salió 0.1876, que multiplica a 170 kilogramos entre centímetro cuadrado, todo esto entre 4200 kilogramos entre centímetro cuadrado, pues me va a dar un porcentaje total. El porcentaje va a ser igual a 0.0076. Este es mi porcentaje de acero que me está solicitando esta sección. Pero recuerden que debe de haber una comprobación, un equilibrio entre esos dos valores. Yo tenía que mi porcentaje mínimo debe de ser menor al porcentaje y el porcentaje debe de ser menor al porcentaje máximo. Teniendo esto en cuenta, yo tengo que mi porcentaje mínimo es igual a 0.0026, mi porcentaje que obtuve es 0.0076 y mi porcentaje máximo es 0.0143. Quiere decir que está cumpliendo con las características. Con ello, yo sé que mi porcentaje va a ser igual a 0.0076 y yo lo voy a anotar en esta parte. Porcentaje es igual a 0.0076 para proseguir a obtener el acero total que va a necesitar esta sección. Voy a borrar esta parte para proseguir. Yo ya obteniendo mi porcentaje, yo voy a obtener el área o total de acero que yo necesito. Me dice que el área de acero, yo lo obtengo multiplicando el porcentaje por la base por el peralte. Entonces, sustituyendo los valores que ya acabo de encontrar, entonces yo voy a tener que mi área de acero va a ser igual a 0.0076, que multiplica mi base, que son los 30, y mi peralte, que son los 62. Con ello me va a salir un total de área total de 14.1236 centímetros cuadrados. ¿Qué hacen con esta cantidad? Ustedes van a obtener el total de varillas necesarias para poder cubrir la necesidad de acero que nos está pidiendo la sección. Lo que se procede a hacer es que ustedes se van a ir a su tabla de varillas. Como yo les comentaba, la varilla del número 3 pues equivale a 0.71 centímetros cuadrados de área de acero que se está solicitando. Si yo dividiese o yo divido
los 14.1236 entre 0.71, pues me va a dar un total de acero que yo necesito. Me va a dar, lo vamos a hacer la multiplicación. Me va a arrojar un total de 19.89 varillas. Quiere decir que yo tengo que meter 20 varillas en esta trave. Son demasiadas varillas, o podría colocarlas, pero pues yo tendría que hacer un armado especial. Aquí es donde ustedes empiezan a diseñar. A esto se le conoce como diseño estructural. Por eso es muy importante que ustedes contemplen cuál va a ser su factor constructivo para que empiecen a proponer qué tipo de varillas. Por ejemplo, si yo empiezo ya con varillas un poquito más grandes, que en este caso, si yo pongo la varilla del número 8, cada varilla del número 8 equivale a 5.07. Si esas varillas de 5.07, pues yo divido entre los 14, me va a dar igual entre 14.1236 entre 5.07, pues me van a arrojar, vamos a ver, 14.1236 entre 5.07, 2.78. Quiere decir que yo necesito 3 varillas del número 8. Si yo, por ejemplo, pasase a lo que es las varillas tanto inferiores como superiores, que es la 7 o la 9, pues me van a arrojar menos varillas, pero ustedes van a ir diseñando a sus necesidades. Si yo ya me quedara con la varilla del número 8, pues yo sé que mi sección o mi elemento estructural pues va a ser una trave de 65 centímetros de alto por 30 de base, armada con 3 varillas del número 8. O en su caso, una trave de 65 centímetros de alto con 30 de base, pero armada con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 varillas del número 3. Entonces ustedes empiezan a considerar cómo van a construir o cómo van a hacer realmente su diseño estructural. Esto es la primera parte de ya realmente un cálculo total de lo que es la sección de la trave. Recuerden, si tienen alguna duda, algún comentario, háganmelo saber para que yo empiece a ver cómo puedo solucionar todas esas dudas o creamos otro ejercicio nuevo. De aquí vamos a seguir prosiguiendo, los ejercicios se van a tener más complejidad, más fórmulas, por eso es muy importante que vaya quedando esta parte. Enseguida les voy a dejar sus ejercicios para que los realicen.